Bueno, hola de nuevo. Bueno, vamos a empezar, para que vamos a estar con demasiadas vueltas. Esta charla va a ser un poquito más técnica que la anterior. Hay bastante código. Em, Desde ya vamos a hablar un poquito de multithreading y qué implica eso, especialmente en... me voy a sentar un ratito, me voy a sentar así de a ratos. Eh, pero bueno, de nuevo, no me voy a presentar. Porque bueno, una pérdida de tiempo un poco. Solamente lo que siempre digo, si me quieren seguir o quieren hacer preguntas o lo que sea, uso bastante Twitter y intento bloguear. Sí que como esta charla se llama Lo que tu mamá nunca te contó de multithreading, me gusta contar la historia, por qué decidí hacer esta charla, ¿no? Porque siempre me gusta hablar cuando tengo realmente algo que contar. Generalmente no voy a la documentación y cosas. Lo que decía antes, me baso bastante en la experiencia y en las cosas con las que realmente me pegué la cabeza y un poco para compartir, ¿no? Em, sí, que lo que decía antes sobre Argentina, no tenemos representación en Street Fighter, eh, pero bueno, estaba luchando por eso. Bueno, esta es un poco mi madre y mi hermana. Hace un tiempo estábamos tomando una cerveza. Estaba en mi pueblo. Yo lo que decía, siempre vengo de visita y bueno, estábamos tomando una cerveza y en un momento le digo, mami, ¿qué es multithreading? Voy a hacer un experimento social, a ver qué me puede contestar. Y me dice, bueno, hijo, todavía no estás preparado para que te cuente qué es lo que es multithreading. Entonces, lo de siempre, ¿no? Que la fuerza del multithreading esté con vos. Y bueno, y así, o sea, no fue la respuesta, no, obviamente, pero fue un experimento social que realmente lo hice. Pregunté, y que obviamente ni idea, ¿no? Pero dije, bueno, porque venía con la cabeza un poco de que generalmente, al menos en dispositivos móviles, al día de hoy, hay muchísimas cosas o la primera práctica es salirse del 3D UI, ¿no? Y hacer todo en background y ese tipo de cosas. Pero siempre una de las cosas, o es que a veces multithreading, cuando hablamos de multithreading es un tema como tabú, ¿no? Como que la gente, o como todos decimos, me incluyo, que multithreading es muy difícil, que, mm, que hay muchísimas limitaciones muchas gracias. Que hay al día de hoy prácticamente el hardware avanza bastante, pero es como que se estancó un poco y el problema son las aplicaciones que no saben aprovechar ese paralelismo, ¿no? Y muchísima buscando gente que hablaba, qué se hablaba de multithreading. Em, ¿Qué es lo que decía? Al día de hoy tenemos todos los dispositivos que son máquinas muy poderosas, ¿no? Al final tenemos muchísimos cores funcionando, mucha capacidad de procesamiento. ¿Y qué pasa? Y tenemos que aprovechar todo eso. Y muchas veces vemos que con semejantes dispositivos que tenemos en los bolsillos, no sabemos realmente aprovechar. Y cuando ves aplicaciones que por ahí van lentos, decís, pero con semejante unos 4 gigabytes de memoria. ¿Y antes cómo hacíamos? Entonces un poco es por la idea por la cual quería ir un poquito más profundamente, investigar y aprender un poco más, ¿no? Esta charla yo le he dado un par de veces ya. De nuevo, no, en mi defensa, no la he dado nunca en castellano y estoy encantadísimo de hacerlo. Así que si digo alguna pelotudez, como decimos, o algo, ya me corrigen, ¿sí? Una de las cosas que también cuando investigo algo me gusta relacionarlo con el tema humano, ¿no? Porque considero que es siempre una manera de aprender, a ver cómo se relaciona esto del multithreading y el multitasking en nosotros, ¿no? Y una de las cosas que estaba leyendo, por supuesto no somos multitasking, y mucha gente dirá, sí, lo somos. Realmente, después de investigar, o sea, sí que hay cosas que podemos hacer juntas o a la vez que se llaman en autopiloto, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora me estoy moviendo y estoy hablando.
Pero cuando implica cambios de contexto, la parte del cerebro que maneja eso es la parte frontal del cerebro, ¿sí? Entonces ahí tenemos como una pila que van cambiando, que nosotros tenemos todas las tareas que se están ejecutando y eso va cambiando muchísimo, muy rápido, ¿sí? Cuando creemos que somos multitasking, realmente no estamos haciendo tareas a la vez. Simplemente lo que estamos haciendo es cambios de contextos muy, muy rápidos. Y hay experimentos para eso. Justamente lo que decían, bueno, estaba investigando por qué a veces se provocan tantos accidentes cuando vamos conduciendo y escribimos un mensaje de texto. Es más, tenemos más posibilidades de tener un accidente que si vamos hablando. Hablando no, porque hablando se produce en autopiloto. Creo que son otras partes motoras del cerebro lo que manejan eso. Pero escribir un texto donde entra la parte motora, la parte de pensar qué es lo que estamos escribiendo, más leer, más todo eso, hace que todos los cambios de contexto se hagan tan rápido que perdemos a veces el foco de la tarea principal. Y está comprobado, no voy a hacer un experimento social aquí, pero, pero casualmente es una de las razones, ¿no? Y me gusta siempre relacionarlo, ¿no? Con nuestro comportamiento. Pero tengo que decir que sí, los dispositivos móviles y las computadoras sí que son multitarea. Pero ¿qué implica eso? O sea, si yo digo, los dispositivos móviles pueden hacer em, muchas cosas concurrentemente y en paralelo. Cuando yo hablo de concurrencia y paralelismo, ¿ustedes creen que es lo mismo? ¿No? ¿Alguien me sabría decir la diferencia entre ejecutar cosas en paralelo y ejecutar cosas concurrentemente? Ah, sí. Sí, en parte lo de paralelismo está bien. Lo de concurrente es, a nivel, al menos en ingeniería de software, ahí está el concepto. Ejecutar algo concurrente implica que nosotros cuando lidiamos con cosas concurrentes quiere decir que lidiamos con muchas cosas. No quiere decir en paralelo. Concurrencia implica muchas cosas. Por ejemplo, en los dispositivos móviles lidiamos con muchas cosas concurrentes. ¿Por qué? Porque hay notificaciones, porque hay eventos, hay muchísimas cosas distintas. Ahora, en paralelo implica que esas cosas se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí? Entonces hay una relación. Por ejemplo, quiero que queden claros todos estos conceptos que cuento, porque lo vamos a ir viendo y son parte importante luego del multithreading. Aquí, por ejemplo, podríamos estar todos nosotros escribiendo una carta o escribiendo cartas, ¿sí? A Papá Noel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si todos nos ponemos a escribir cartas aquí a Papá Noel, estamos haciéndolo en paralelo, pero no es concurrencia, porque estamos haciendo una sola cosa, que es escribir una carta. ¿Me explico? Quiero que quede bien en claro eso, porque muchas veces se confunden los conceptos, ¿sí? Y ahí, bueno, lo que decía, luego compartiré las slides y están más claros los conceptos. Pero bueno, si cualquier cosa que no quede claro, por favor, me paran y vuelvo a reformular las cosas, ¿sí? Yo aquí, en esta charla vine a hablar de threading, voy a hablar de threads en logs, que son los pilares fundamentales de lo que es multithreading. Voy a hablar de RX Java, ¿sí? Que es un framework, ¿sí? De programación reactiva. Y voy a hablar de corrutinas de Kotlin. Pero yo no vengo a hablar de Android específicas. Primero porque estoy en contra de los asyntas, de los handlers, de los job schedulers y de todas las cosas que son de framework que nos acoplan al framework. ¿Por qué? Porque después todo eso está tan acoplado, y era una de las razones por las cuales empecé a escribir sobre arquitectura y todo eso, porque yo realmente no creía, el framework nos ataba tanto, nos exigía tantas reglas y nos acoplaba tanto a nuestro código al framework que era muy difícil de testear. ¿Sí? Es un poco mi argumento. Entonces, ¿quién usa asyntax acá? No. ¿En serio? ¿Y estás contento? Bueno, a ver, ¿eh? Perdón, perdón.
Ahí está. Muy bien entonces, está aprobado. Sí, a veces lo que hablamos antes de Legacy Code, ¿no? Em, sí que hay cosas muy bien, muy buenas y yo siempre digo, para prototipado y todo este tipo de cosas, hay una... siempre a veces me desvío del tema, pero bueno, van conceptos, ¿no? Arquitectura, ¿cómo se dice? Sacrificial, ¿eh? Sacrifical, arquitectura sacrifical, que eso implica prototipado, sé que voy a hacer, voy a escribir código horrible, pero que luego lo voy a tirar a la basura, ¿sí? Entonces, para eso, qué sé yo, job schedulers en otras prácticas va muy rápido para hacer paralelismo concurrente en Android, ¿sí? Pero yo no vine a hablar de eso. Eh, una serie de conceptos que tenemos que tener en claro cuando hablamos de paralelismo, de concurrencia y de threads, y bueno, y multithreading. Un proceso, ¿qué es un proceso? Muy simple. Una aplicación de Android se ejecuta en un proceso. Nos quedamos con el concepto muy, muy sencillo, no vamos a pasar más. Un thread es una secuencia, una tarea. Nos quedamos con eso, ¿no? Tenemos un proceso, ejecutamos una tarea y eso se puede llamar un thread, ¿sí? Por ahora nos quedamos con esas cosas simples. Mutabilidad. Todos tenemos el concepto de mutabilidad, ¿no? Que es que en el caso de objetos que pueden mutar, pueden cambiar su estado, ¿sí? Esto es muy importante en el multithreading y luego vamos a ver por qué. Estas tres son situaciones que se pueden dar en el multithreading. Una es el deadlock. Recuerden que multithreading es hacer cosas en paralelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener dos tareas que se están ejecutando en paralelo y que están bloqueadas por cualquier motivo. Esa situación se llama deadlock, ¿sí? Porque una está esperando a la otra o comparten un recurso y una tomó parte del recurso y la otra no puede acceder y esa se quedó en un loop infinito y se quedan bloqueadas. Y a veces pasa eso, cuando las aplicaciones muchas veces nos responde que creemos que es porque hicieron algo en la UI thread o lo que sea. No, a veces que se quedaron bloqueadas por el motivo que sea. Eh, una race condition es cuando dos threads están peleando por un valor, porque hay un recurso compartido, ya sea un archivo o un origen de datos, y dos threads están intentando acceder, y una cambia el estado de del data source, otra vuelve a cambiarlo, y al final se pelean un poco y tenemos estados inconsistentes, ¿sí? Starvation es muy parecido al deadlock, donde se bloquean pero no infinitamente. Dos threads, por ejemplo, una puede, digamos que tenemos dos threads, dos tareas. Una está usando un recurso compartido que usan ambas tareas, ¿sí? Y una de los threads, por X motivos, mantiene ese recurso bloqueado y compartido por mucho tiempo. Y la otra se queda en modo espera, ¿sí? Entonces no es 100% bloqueo porque luego esa va a acceder a eso, pero va a tardar muchísimo y es un proceso muy lento, ¿sí? Situaciones que se dan. En Android, em, muy sencillo, ¿cómo funcionan las aplicaciones? Al final, cuando ejecutamos una aplicación, se clona un proceso de Linux, ¿sí? No me acuerdo el nombre, pero hay un core de Linux y se clona ese proceso que arranca con una sola, con un solo thread, que es el thread de UI que todos sabemos, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando hacemos clic en una aplicación. Luego ese proceso obviamente tiene el concepto de sandbox y todas las cosas se ejecutan dentro del proceso. Sí que hay intercomunicaciones en proceso, pero todavía no nos vamos a meter ahí. Simplemente eso. Em, opa, pasó algo aquí, por la resolución debe ser. Bueno, independientemente de eso, ¿por qué multithreading? Porque siempre pensamos, está muy bien aprender los conceptos, pero hay otras cosas por las cuales queremos hacer multithreading. Primero que las aplicaciones queremos que sean responsive, que respondan, ¿sí? Con concurrencia podemos asegurarnos de eso, de que sean muy responsivas para el usuario, ¿sí? Porque ejecutamos muchas cosas en paralelo, muchas cosas concurrentemente, y eso genera mejor performance. Em, Al tener también muchos threads o hilos, hilos creo que es la traducción de thread, creo. Hilos en paralelo, al final podemos hacer un mejor uso de los recursos que tenemos. Podemos estar al mismo tiempo usando una base de datos, como al mismo tiempo usando una share preference, como al mismo tiempo haciendo una request, ¿sí? Entonces estamos usando muchísimo mejor los recursos, lo que genera de nuevo responsabilidad en las aplicaciones. Y simplicidad. Y acá es un poco controversial porque muchas veces
se dice, wow, pero multithreading estamos hablando que siempre es complejo y veremos pedazos de código que son un poquito complejos a lo mejor, pero sí que si usamos el enfoque de divide y conquistarás, que es crear de un gran problema pequeños problemas. Es lo que estamos haciendo con multithreading. Dividir un gran problema entre pequeños problemas, ¿sí? Y hacerlos de manera separada. Y eso puede generar simplicidad muchas veces en las bases de código. Entonces, esta es otra parte que yo quiero que quede muy clara, porque vamos a hacer es una práctica, vamos a resolver un problema todos juntos con multithreading. Y lo vamos a resolver de distintas maneras, usando threads and logs, lo vamos a resolver usando RxJava y lo vamos a resolver usando corrutinas de Kotlin. Y vamos a ver los resultados. ¿Cuál es el problema? Es un problema muy sencillo y es solamente con propósito de aprendizaje. Con Wikipedia, lo que se puede hacer, se puede uno bajar la información de Wikipedia. Si queremos, nos bajamos todos los XML y los usamos como queramos. ¿Qué hice yo? Yo me bajé dos archivos de 30 megas, dos XML de 30 megas, ¿sí? Que tienen páginas, las páginas que conocemos de Wikipedia, ¿sí? ¿Qué quiero hacer con este problema? Voy a agarrar las páginas estas que tengo en los archivos XML, de cada página voy a leer todo el texto, ¿sí? Que quede claro la tarea, porque luego vamos a ver cómo eso va cambiando de acuerdo a las soluciones que vamos implementando. Vamos a agarrar cada texto y vamos a contar las palabras. Sencillo, ¿no? Quedó claro. Páginas, por cada página contamos las palabras y ya está, las guardamos en algún lugar. Sencillo. ¿Qué pasa? Voy a salir en mi defensa aquí. Yo creo en esto. Yo creo que siempre primero nuestro código lo tenemos que hacer funcionar, luego lo tenemos que refactorizar de que alguna manera de que quede legible, ¿sí? Es un proceso, y luego, si necesitamos, hacerlo más que funcione mejor, que tenga mejor performance, ¿sí? Si no, ya no es lo suficientemente rápido. En este caso, yo me he saltado el de hacerlo apropiadamente. Van a ver un código, eh, pero siempre digo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Así que, y esto es con propósito de aprender. Vamos a ver, ese problema lo vamos a solucionar con threads and logs, ¿sí? ¿Qué son threads and logs? Threads and logs es lo que decía, son los pilares fundamentales de threading. Todo al final termina ahí. Todas las corrutinas de Kotlin, los schedulers de RxJava, todo lo que sea multithreading, al menos en el Android Runtime, termina al final mapeado en threads and logs, ¿sí? No vamos a ir a bajo nivel, ni el bytecode que genera, ni todo eso, porque no viene al caso. Pero bueno, vamos a resolver nuestro problema. El código es bastante pequeñito, ¿no? No se ve mucho, ¿no? Por allá atrás De todos modos, no quiero que entiendan todos los detalles de implementación. Simplemente voy a mostrar algunos trucos que he usado aquí. Yo lo que quise hacer es con este problema que tenemos, grande, es dividirlo en pequeños problemas, más pequeñitos. Pero primero lo que quería hacer, voy a resolver el problema usando un solo thread. ¿Sí? Entonces yo lo que hice es, creo un thread, ¿sí? Y recorro todas las páginas de mis dos archivos en un thread, cuento las palabras y las guardo en un mapa, en un hash map. Simple como eso, un thread. ¿Cuánto tardó todo eso? En un dispositivo, lo probé en un Xiaomi que tengo. ¿Cuánto tardó eso con un thread? Recuerden esto, un thread. Esto tardó 22 segundos, más o menos. Encontró esta cantidad de palabras, que son casi 200.000, ¿sí? Y aquí están los dos archivos de 30 megas cada uno procesados. Un thread. Entonces yo dije, bueno, si un thread va con 22 segundos casi, si agregó dos, tiene que ir a 11 segundos, ¿no? Un poco el cálculo ese. Entonces dije, voy a usar dos threads para hacer lo mismo. Y dije, bueno, creo un thread por aquí, recorro todo, dos threads en paralelo, ¿sí?
Recorro las páginas, por cada página cuento y lo guardo. Ahora, si vamos al código anterior, yo usé un hash map normal. ¿Por qué? Porque no va a haber concurrencia en ese hash map. Un solo thread va a estar yendo y guardando, ¿sí? Entonces no hay problemas de sincronización, ¿sí? No va a haber ninguna race condition. ¿Qué pasa? En mi segundo ejemplo, sí que tuve que usar tenía muchos errores de que obviamente dos threads estaban accediendo al mapa y bueno. Entonces dije, bueno, obviamente voy a hacer un concurrent hash map. Entonces hice la misma prueba, ¿no? Bueno, todo el mismo código incluso. Solamente cambié esto y creé dos threads en lugar de uno. ¿Cuánto creen que mejoró la performance? ¿Fue a la mitad? ¿Eh? No, ¿no? Ni cerca. Una cosa, primero, cuando estaba escribiendo el código me encontré con que seguía teniendo errores. Y muchas veces lo que tenemos que entender a nivel lenguaje de programación, y eso sí que a veces es un poco más complejo, el tema de los accesos a los mapas. Por ejemplo, el método contains_key no es idempotente. ¿Qué quiere decir? Que no se ejecuta en un solo ciclo, que se ejecuta en más ciclos. ¿Qué quiere decir esto? En ciclos de proceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que durante esos dos ciclos en el cual se está ejecutando, puede haber otro thread en el medio que está accediendo y modificando ese, o preguntando y obteniendo un valor muy distinto. Son cosas que a veces decimos, wow, o sea, ¿a qué nivel tenemos que saber que a veces estamos debugando un problema muy complejo y no sabemos este tipo de cosas y creemos que solamente va por cambiar de un hashmap a un concurrent hashmap ya resolvemos el problema? Y no es así. Esta función no es idempotente, no se ejecuta en un solo ciclo de proceso. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Cambiar. Estuve mirando Kotlin, ¿sí? Kotlin tiene la función con un hashmap que se llama merge, ¿sí? Y ese merge sí que leí era idempotente. ¿Qué pasa? Toda la lectura al mapa se ejecuta en un solo ciclo de proceso. Entonces no hay peligro alguno. Se van a producir todos los bloqueos a ese mapa de manera perfecta y no va a haber ningún problema. Es un tip, ¿sí? Que no crean que a veces, cambio solamente la colección que uso, en lugar de un hashmap, voy a usar un concurrent hashmap y ya me resuelve el problema, porque luego pueden generarse otros problemas a nivel un poco más complejo, más profundo. Entonces, ¿qué decíamos? Que con dos threads tendríamos que modificar y ver realmente si nos daba esa extra performance. Algo mejoró. Estamos hablando de 22 segundos casi con 18 y medio. Misma cantidad de palabras y todo. Hasta ahí bien. Yo dije, bueno, voy a intentar resolver esto con RxJava. Lo mismo, el mismo problema. Pero en lugar de usar threads and logs, voy a usar RxJava. Eso lo dije en la charla anterior, pero lo vuelvo a repetir. RxJava es un framework y por favor no lo usen solamente por el hecho de que agregar multithreading es simple, porque trae otro tipo de problemas si realmente no lo estamos usando con el propósito para lo que ha sido creado. Si tenemos que componer muchos streams de datos, ¿sí? De distintos orígenes de datos, componerlos, filtrarlos, probablemente es el buen caso de uso, más que nos da otros beneficios como multithreading. Si no, no, porque vamos a terminar realmente agregando muchísima complejidad, muchísimo mantenimiento, y aparte que cuando usamos RxJava nos casamos con el framework, porque realmente todo ahora depende de observables y de singles y de todos los building blocks que RxJava nos provee. Entonces siempre usar la tarea, la mejor herramienta para el problema específico, ¿sí? Para resolverlo. La manera, así un simple también punto, la manera de traer multithreading a RxJava es a través de schedulers, ¿sí? Es tan simple como decir, quiero que al final el concepto de observable, voy a preguntar, ¿todo el mundo está familiarizado con RxJava? ¿Más o menos? ¿No? Algunos sí. Bueno, RxJava es muy, muy, muy simple. RxJava es un framework para usar programación funcional, como decía, para componer stream de datos, ¿sí?
Todo se ejecuta en observables. Porque si acá nos ponemos a indagar, que un observable es un monad, que esa monad viene de un concepto matemático. Pero bueno, en fin, un observable es pensémoslo como una burbuja, ¿sí? Donde se ejecuta una computación dentro. Tenemos algo que se va a ejecutar, un algoritmo o un método o lo que sea, y lo encapsulamos dentro de un observable. Esa computación que está dentro del observable, al final lo que podemos hacer es decirle, quiero que esta computación, este método, lo que haya dentro del observable, se ejecute en un thread separado. Y eso lo hacemos a través de schedulers, ¿sí? Y luego podemos decir, y los datos, el resultado de eso, me lo podés devolver en otro thread. En nuestro caso, generalmente queremos que nos lo devuelva en el thread de UI, porque es donde necesitamos los datos y donde queremos realmente pintar o exponer eso al usuario. Entonces, con eso dicho, sé que a lo mejor es un concepto muy rápido pero bueno, compartiré el código, pero por ahora no es lo importante tampoco. Es un poco para que tengan el big picture de lo que es RxJava. Entonces yo dije, voy a resolver lo mismo con un thread, ¿sí? Un thread, primero voy a encapsular mi computación dentro de un observable y aquí le voy a decir que lo ejecute en un single scheduler, que quiere decir un scheduler de un solo thread. Veamos los resultados. Casi 21 segundos. Un segundo más rápido con un thread, que usando threads and logs. Y yo me puse a pensar, ¿por qué? Si en teoría también, si se pone a indagar un poco en el código fuente de RxJava, al final termina creando un thread. Después, indagando un poco más también, sé que lo que hacen es mejorarlo con un tema de cacheo. O sea, tiene una caché donde, no me acuerdo bien cómo funcionaba exactamente, pero bueno, está el código fuente para mirarlo ahí. Pero en fin, fue un segundo más rápido. Y yo digo, muy bien, curioso. Después dije, voy a hacer exactamente lo mismo que hice con 2 threads en RxJava. A ver qué pasa. Este fue un poco mejor. Este ya fue 17 segundos. También 2 segundos más rápido que eso. Y era una cuestión de caching, de que estaban usando una caché interna y estaban manipulando los threads a bajo nivel de manera con mayor performance. Después dije, bueno, voy a resolver lo mismo con corrutinas de Kotlin, que ellos lo defienden tanto. Al final, ¿qué son las corrutinas? Las corrutinas son, como JetBrains lo califica, son threads o hilos muy light, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo bueno de todo esto es que crear threads requiere de mucho proceso. No es tan light crear threads, por eso tenemos que evitarlo. Si ahora, por ejemplo, creáramos un pedazo de código que crea 200 threads, petamos el móvil. ¿Por qué? Porque eso mapea realmente a bajo nivel, a nivel procesador. Los threads y la manera en que se manejan threads son a nivel sistema operativo, a nivel hardware, a nivel procesador. Mientras que las corrutinas es una funcionalidad del lenguaje. Hacen unos trucos ellos con las corrutinas, que hay una máquina de estado y es magia de compilación. O sea, cuando nosotros estamos usando corrutinas de Kotlin, lo que está pasando realmente es que el compilador de Kotlin está generando un código, ¿sí? Yo no también lo había mirado, pero lo que están haciendo es crear una máquina de estado. Sigue la ejecución, cuando hay una corrutina, esa corrutina como que la quitan, guardan el puntero, ¿sí? Y el estado donde esa corrutina se tendría que volver. Hacen una magia así, magia negra, pero bueno, igual no importa. Lo que tienen que tener en cuenta es que la principal característica de las corrutinas es que no es una relación uno a uno entre una corrutina y un thread. Un thread puede ejecutar 200 corrutinas o más, por ejemplo. Entonces, por eso ellos lo dicen lightweight threads, ¿sí? Esto es un poco más de información. Probablemente es más por curiosidad que lo queremos saber o algo. Pero bueno, yo dije, voy a usar corrutinas, a ver qué pasa. Y aquí, bueno, lo bueno que tienen las corrutinas, perdón, es que es fácil crear código asíncrono de manera síncrona. O sea, escribimos código síncrono. Vamos escribiendo, esto, ejecutarlo en una corrutina y ya está. Con threads y con RxJava es un poco más complejo, necesitamos más código. Eso es lo bueno que tienen. Es muy fácil. Aquí al final, lo único que tenemos que declarar
cuando queremos que algo se ejecute en una corrutina, es usar el operador suspend a nuestro método, ¿sí? Porque eso es lo que le dice a esta magia del compilador, ¿no? Que eso se va a ejecutar en una rutina y crea esta máquina de estado y bla, bla, bla. Entonces, aquí lo que estoy haciendo usando corrutinas es muy simple el código, eso es lo que me gusta. O sea, al final le estoy diciendo, bueno, ejecuta esto en un contexto de un solo thread y a ver qué pasa. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Y yo estaba ahí que digo, hostia, me estoy pegando acá con código, con un montón de cosas, perdiéndome todo el tiempo y no gano nada. Porque al final, ahora pondré los resultados globales y vamos a ver. Después dije, vamos a usar dos corrutinas, a ver qué pasa, porque si estos son lightweights, al final no mapean con threads y todo eso y bla, bla, bla. Dije, a ver qué pasa. Entonces aquí hay un método muy bueno, no sé si lo han usado, en Kotlin, que recibe un bloque de código, pero se llama Measure Time Millis. ¿Sí? Nosotros escribimos eso, Measure Time Millis, y te devuelve siempre el tiempo de ejecución del bloque de código que se le pasa como parámetro. Es muy útil. Aquí lo estaba usando. Entonces dije, bueno, voy a crear dos corrutinas, vamos a ver, recorro las páginas, tomo todas las palabras de cada página y las cuento. 19 segundos. Y dije, bueno, a ver, resultado. Todo aquí está. Al final el ganador fue RX Java, por una cuestión de lo que decía de caching y de todo eso. Kotlin, las corrutinas de Kotlin no fueron tan mal, funcionaron. Pero yo dije, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué realmente? Porque ese es el tema, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo estoy agregando más potencia y realmente lo está pasando demasiado? Entonces digo, esto se puede mejorar seguramente. Estos 18 segundos que yo estoy usando los puedo mejorar, estoy seguro. Entonces empecé a pensar un poco, ¿qué puedo usar a nivel multithreading? ¿Cuáles son los patrones conocidos? Entonces puse a enumerar. Puedo usar un producer-consumer, que no es básicamente en multithreading un productor consumidor, al final es una cola o una pila de tareas que un productor cuando necesita lo pone ahí y el consumidor agarra esas y procesa esas tareas. ¿Sí? Ese es un patrón que se puede usar. No puse nada a nivel de código, pero son cosas que me vinieron a la cabeza porque yo quería mejorar eso. Divide y conquistarás. Digo, ¿resuelvo problemas en problemas más chiquitos todavía? ¿Puedo reusar threads? También otra de las cosas. ¿O qué pasa si en lugar de usar un hash map uso un hash table? A lo mejor el problema viene por ahí. ¿Por qué todo esto está tardando tanto? Entonces, aquí digo una de las cosas que tiene que ver con performance en general y cómo resolver problemas. Siempre analizar el problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Verificar las asunciones. Que muchas veces decimos, voy a mejorar esto. Pero si no hemos medido cuánto, o digo, esto ahora va a ir más rápido. Pero si ni siquiera hemos medido. Entonces, siempre si creemos que algo es lento, por eso hay que verificarlo. No porque decir, porque creo que este hash table es mejor que el hash map. ¿Pero por qué? Porque me lo contó acá tomando una cerveza el flaco este. No, realmente tenemos que verificar esa asunción. Y eso es lo que yo hice. Medir, 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 medir y medir. ¿Y cómo hice? Lo primero que dije es, yo estoy usando un concurrent hash map, y tengo otro tipo de colecciones que puedo usar. A lo mejor mis threads están bloqueando demasiado el hash map y mi cuello de botella realmente está cuando estoy guardando el dato ahí. Entonces dije, voy a probar eso. Como uso el concurrent hash map aquí, voy a usar un hash table, un synchronized map que se puede usar y un concurrent hash map. Y dije, voy a hacer un test de eso. Entonces agarré 500.000 de elementos, hice un loop y empecé a insertar elementos en cada colección y medir cuánto tiempo tardaba eso. Y en un hash table, todo eso 500.000 de elementos tardó 1,5 segundos. En un synchronized map tardó 1,5 segundos y en el concurrent hash map 373 milisegundos. Al final estaba usando, dije, bueno, perfecto. De las colecciones que yo puedo usar, al final estoy usando la mejor. Hipótesis número 2. Dije, bueno, como no puedo mejorar demasiado en esa parte, ¿qué está pasando a lo mejor cuando yo estoy leyendo
archivos. Al final estoy haciendo un input-output, ¿no? Eso es lento. Al final, a lo mejor mi cuello de botella realmente está en el momento que todo el input-output se está ejecutando y mis threads se quedan en modo espera, esperando que disco o memoria vaya ejecutando todo eso. Entonces dije, voy a medir esa parte. Entonces, esta es la parte de código donde yo parseo realmente esos XML y realmente de disco los estoy parseando, porque yo los tengo de manera local. Y dije, voy a medir eso, a ver qué pasa. Entonces dije, cuando creo una página, recuerden, ¿no? Yo voy creando cada página, voy tomando las palabras y luego las guardo. Entonces empecé a medir y digo, cuando creo una página, realmente tarda 15 milisegundos. Nada, no pasa nada. Cuando parseo el XML, ¿sí? Aquí hay 4 segundos de parseado. Cuando proceso los nodos de cada XML hay solamente 600 milisegundos. Y lo mismo con el archivo número 2. Entonces dije, lo que está tardando demasiado es realmente lo que yo asumía, que mi input-output está siendo demasiado lento. ¿Sí? Entonces dije, a ver, ¿cómo se puede mejorar eso? Y estas fueron las primeras conclusiones. Sé que todo este tema de problem solving y es engorroso y muchas veces requiere un montón de paciencia y todo eso, pero claro, cuando tenemos que resolver problemas demasiado complejos, donde no sabemos de dónde viene realmente la raíz de eso, al final tenemos que meternos así a bajo nivel. Y por eso siempre digo, intento transmitir, por favor, no asumir cosas y medir, que estén escritas así en papel. Entonces, estas fueron otra de las cosas, de las conclusiones. Después dije, bueno, lo que decía del input-output, el bloqueo del mapa, pero ya lo había verificado que estaba usando la mejor colección. Y después otra de las cosas que me puse a explorar y digo, ¿qué pasa con el garbage collector en Android? Y dije, esto está siendo demasiado lento. ¿No será que hay demasiada actividad en el garbage collector? Porque yo estoy generando un montón de elementos aquí. Estoy generando 200.000 elementos por cada nodo que voy parseando. Y dije, a lo mejor hay. Y casualmente sí. Había una parte, el garbage collector estaba colectando tanto que me estaba ralentizando mi tiempo de procesado, me estaba quitando, porque al final eso también son cosas que tenemos que tener en cuenta, el tema de memoria. Y el profiling es muy engorroso y es muy complicado, y especialmente en aplicaciones muy complejas. Pero bueno, esta charla también va un poco de cómo resolver los problemas, ¿no? Hasta qué punto a veces tenemos que ir por un simple problema, que a veces no sabemos la causa, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a mejorar esto. De nuevo, todas mis conclusiones aquí, o qué podría utilizar. Y dije, voy a resolver el problema dividiendo y conquistando, digamos, en más pequeños pedacitos. ¿Qué pasa si yo divido mi XML en archivos más pequeñitos? Si, y si uso más threads, más corrutinas. Porque decidí corrutinas porque threads no quería porque lo que les comentaba antes, requiere muchos recursos para crear threads. Y si yo quería hacerlo en 4 o 6 threads, al final me iba a comer un montón de tiempo de procesado el hecho de estar creando esas threads y usando a nivel procesador todos esos schedulers y hay un montón de lógica que pasa a bajo nivel ahí. Entonces dije, bueno, corrutinas, y creé 4 corrutinas y aquí parcié mis XMLs en pedacitos más chiquititos. Y veamos los resultados. 14 segundos, 14 y medio. Al final he mejorado algo. Y después dije, bueno, al final, mira, he bajado de 22 segundos a 14. No está mal. Al final, si lo vemos en porcentaje, eso es un 30%, que es un número considerable. Entonces dije, puedo hacerlo mejor. Y ahí dije, no, me voy a tomar una cerveza y ya le dejo a la comunidad que ayude y que contribuya. Así que ahí terminó mi aventura con los threads y me puse a pensar un poco de sacar conclusiones y dije, bueno, a lo mejor, ¿cómo se puede mejorar esto? A lo mejor usando algún otro lenguaje de programación, intenté hacerlo algo en escala,
Decir, bueno, porque me provee otro tipo de funcionalidades y digo, a lo mejor a nivel threading estoy usando thread de manera distinta o lo que sea. Pero en fin, no hice más nada. El código de todo esto está en mi GitHub y si alguien quiere pelearse o jugar, está todo ahí, los resultados, todo lo que les he mostrado aquí. Em, Problemas que los que me he encontrado, y ya voy terminando. Debugging es muy complicado en multithreading, principalmente porque tenemos que hacer un freeze de todo y generalmente si tenemos muchísimos threads activos ahí pierden estado y lo que sea. Mutabilidad es muy importante. Si usamos objetos inmutables, por supuesto, vamos a tener mayor beneficio porque no tenemos ningún tipo de peligro en cuanto a que se generen race conditions, por ejemplo. Performance, lo que decía, tanto como a veces el código se puede simplificar, también se puede volver más complejo. Y un consejo aquí, em, por favor, performance no debería ser la primera prioridad nuestra, a menos que eso sea crítico para nuestro negocio. Por ejemplo, si estamos creando un sistema en tiempo real de cajeros automáticos, obviamente necesitamos que la performance de eso sí que debería ser algo core, algo de alta prioridad. Pero no querramos a veces que decimos, voy a mejorar esto, porque estamos agregando muchísima complejidad al código y estamos sacrificando legibilidad, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que a veces tendemos, nos gusta que todo sea muy rápido y todo eso, pero claro, el código lo entendemos solamente nosotros. Em, Justamente por todo este tipo de cosas, a veces es que es muy interesante saber cómo funcionan las cosas. Lo que yo le comentaba a nivel cuánto cuesta crear un thread, cómo se mapean las corrutinas en los threads, que un thread puede ejecutar muchas corrutinas. A veces esta máquina de estado, ¿no? de la magia esta que hace Kotlin con el compilador. Es muy interesante saberlo muchas veces cuando tenemos cosas muy complejas. Y uno de los motivos por los cuales, y vuelvo a cuando estaba en SoundCloud, era porque por ejemplo, el reproductor de música es código compartido en C++, que usábamos en ambas aplicaciones, tanto en Android como en iPhone. ¿Sí? Entonces, bueno, en Core Engineering lo que hacíamos es crear capas de abstracción de ese código para que el resto de equipos trabajen, ¿no? Con un contrato de cómo reproducir, ¿cómo se decía? Eh, bueno, básicamente que puedan usar el reproductor, ¿sí? Y no tengan que lidiar con códigos C++. Pero teníamos un montón de este tipo de problemas, especialmente para decodificar MP3 que pasaban, imagínense, por así decirlo, por información, eh, que en SoundCloud, en la aplicación, cuando tenías una playlist, ¿cómo hacemos que eso sea responsive? Lo que se hacía es se ejecutaban, cuando abría una playlist, se ejecutaban 5 threads en paralelo, ¿sí? Y cada thread traía los primeros 10 segundos, el pedacito de MP3, los primeros 10 segundos de los primeros 5 temas, ¿sí? Y luego cuando yo reproducía, al final, todo eso y luego decodificarlo, ¿sí? Con el código C++. Entonces, todo este tipo de complejidades, a veces, que son críticas también, porque es lo que decía antes del el core de negocio, sí que necesitamos, a veces perdíamos años de vida ahí. Yo me veía debugando ahí cosas que digo, ya, casi me muero. Pero por eso justamente vienen todo este tipo de cosas, para que de alguna manera tenga alguna herramienta para decir, bueno, ¿por qué no arranco por acá? Y no desesperarme. Agarrar un problema, dividirlo en problemas más pequeñitos, ¿no? Y empezar poco a poco y paso a paso. Em, el veredicto, siempre, y más allá de usarla siempre la mejor herramienta, medir. Y que no hay balas de plata, no hay solución. Esa es mi solución, es como yo ataqué el problema, lo quería compartir. Más que trading, espero que hayan aprendido eso, pero es también cómo, digamos, atacar un problema complejo, ¿no? Cómo dividir, las cosas que con las cuales se tiene que pelear. De nuevo, esto que quede claro, que lo último debería ser performance, a no ser que sea crítico para el negocio. Y cosas que me gustaría explorar, siguiendo esto, y ya termino ahora sí, es el consumo de memoria. El Garbage Collection ya lo he hecho. Me gustaría incluso probar los componentes de Android para decir, a ver, qué tanta diferencia tengo entre uno y otro. Usar algunas librerías externas. Sé que Evernote tiene una de threading que va bastante bien. No sé si alguien la ha usado aquí. Em, Usar el modelo de threading de iOS con el Grand Central Dispatch, que es lo que se usa o lo que te dice Apple
de usar y decir, bueno, a ver cómo solucionar el problema con distintas cosas. O ver el tema de server-side multithreading. A ver, por ejemplo, me había puesto a jugar con Clojure, no sé si alguien está familiarizado con el lenguaje de programación Clojure, es 100% funcional, y después de 5 minutos me quería pegar un tirón. Es muy complicado, pero quería ver, ¿no? Y eso. Y si alguien tiene ganas, jugar esto y generar alguna discusión en el repo, abrir alguna issue y discutimos cosas y jugamos y nos peleamos en el buen sentido. Y usar otros enfoques. Hay una cosa que se llama el Actor Model, que es a través de pasaje de mensajes, que se usa mucho en server-side y principalmente en sistemas que están remotos. Uno de los frameworks más conocidos que usa este approach es Akka. Usar lo que decía, otro tipo de lenguaje para ver, al final todo eso nos da herramienta y más campo de acción. Y bueno, lo que decía, ¿por qué usamos multithreading? Es justamente por eso. Si hay preguntas, sé que la charla es pesadita, intenté ser lo más light que podía, pero si hay alguna pregunta y si no, lo de siempre, me pueden encontrar online y todo eso. Muchísimas gracias, de verdad. Un aplauso, por favor. Tan cansados. Bueno, estaré por aquí, por supuesto, si alguien quiere. Yo sí tengo una preguntita. Sí. El objetivo era demorarse lo menor posible, no mirar cuánta memoria nos consumíamos. ¿Okay? Sí, sí. ¿Qué tan rápido hubiera sido cargar todo el archivo de memoria y luego procesarlo? Contribución. O sea, sí, es que... No, en un momento, claro, obviamente que había muchas alternativas, pero lo que te dije, estaba en ese momento que dije, no, me tomo una cerveza y mejor. Okay. Sí, No, sí, pero es verdad. Sí, yo creo que faltó como un poquito de contexto de cuál es el driver de mi problema y cuáles son mis constraints también. Porque si puedo usar mucha memoria, puedo usar otro tipo de técnicas para acelerar el proceso. Claro, es totalmente válido lo que decía. Mi primer enfoque fue resolverlo de esta manera. Obviamente lo que comentaba, no hay, digamos, una solución de plata. Yo lo pensé porque también en el momento que usé el dispositivo Xiaomi no tenía demasiada memoria. Y digo, pero es lo que decís, si memoria es recurso ilimitado o dispones de mucha, es totalmente válido. Podríamos discutir y me gustaría también a lo mejor implementarlo o algo así que puede ser un buen... Podrían mejorar mucho los números. Gracias por el feedback, de verdad. Yo igual otra pregunta. Esta pregunta, no sé, tal vez vaya un poco fuera de lugar. Sí. Pero en el caso de RX Java, pues cuando tienes algún error en alguna parte de tus streams, te notifica ese error al final. En el caso de corrutinas, ¿cómo manejas esos errores cuando pasa algo en tu hilo? Cuando corres tu hilo, cuando hay un error, ¿cómo manejas eso al momento de notificar a tu UI, por ejemplo? Sí que creo que podés pasar un bloque de código que se ejecuta en caso de error. Hay como si fuera un callback. Es un poco más engorroso, claro. Yo mostré el caso feliz aquí, Okay. sin ningún tipo de error. Pero sí, podríamos mirar ya más a nivel código. No tengo código para mostrarte, pero sí que hay una parte de que le pasa un bloque de que sería tu callback y te devolvería, digamos, el tipo de error que hay. O si no, pues, hacerlo petar ahí, que siga todo. Okay. Sí. Okay. Fernando, lo siento por temas de tiempo ya. Sí, perdón. No podemos más preguntas, pero igual vamos a darle paso a las siguientes charlas que también son muy interesantes. Muchas gracias de nuevo. Un aplauso. Nos vemos. Listo.